En este caso, un debate que estamos haciendo en el marco de la Semana de Acción Global por el Clima, que arrancó el viernes pasado con movilizaciones masivas de millones de personas en todo el mundo, especialmente muchos jóvenes, y que terminará mañana, viernes 27, con una huelga global, y mañana se van a sumar muchas acciones en Argentina. Y por eso, en primer lugar, queríamos saludar y agradecer la presencia de las compañeras y compañeros de Viernes por el Futuro y de Extinción Rebelión, que están preparando la jornada de mañana, que en Neuquén va a ser una concentración en el Monumento a San Martín a las 4 de la tarde. Y bueno, después ellos tomarán la palabra. El debate que elegimos para esta ocasión es Vaca Muerta, dimensiones de un saqueo. Hoy Vaca Muerta vuelve a estar en el centro de la escena con un pozo de fracking en llamas hace más de una semana, con la decisión del gobierno nacional de enviar la gendarmería a la región, y con algunos de los principales candidatos planteando a la explotación con fracking de Vaca Muerta como la única alternativa posible para la región y para el país. Y en este marco nosotros queríamos hacer este debate acá en la universidad, desde Enclave Roja, en la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades, porque es una universidad que cada vez, compañera Nomila Brune, es una universidad que cada vez tiene más convenios con empresas petroleras, con Chevron, con Pampa Energía, con Tecpetrol, pero debates como este no hay en la universidad. Entonces también para nosotros es un mensaje político y es una forma de cuestionar la producción de conocimiento y la formación de profesionales, que para nosotros no puede estar al servicio de las ganancias de un puñado de empresas que nos saquean y contaminan. Así que voy a presentar el panel, que para nosotros es un panel de lujo. En primer lugar nos va a hablar Fernando Cabrera, que es licenciado en Comunicación Social, miembro del Observatorio Petrolero Sur y del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Él es autor de numerosas notas, informes sobre el megaproyecto Vaca Muerta y la explotación de hidrocarburos con el método del fracking. En segundo lugar nos va a hablar Lorena Rifo, que es licenciada en Comunicación Social, docente de la FADEX, de esta universidad, de la Universidad del Comahue, militante de la organización Marabunta. Es parte del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, que depende de la UNCO y del CONICET, e investiga los conflictos sociedad-naturaleza a partir de la expansión de la frontera hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta. Y en tercer lugar nos va a hablar Raúl Godoy. Él es obrero de Sanón, sin patrones, diputado de Neuquén por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, en la legislatura de Neuquén, donde en 2013 fue uno de los que se opuso a la ley que habilitó el acuerdo con Chevron, y también es coautor de un proyecto de ley que presentó con Nicolás del Caño, Noelia Barbeito, que también es docente de esta facultad, en el 2014, que fue el único proyecto alternativo a la ley de hidrocarburos que generalizó el modelo Chevron. Así que les agradecemos mucho por estar acá y vamos a dar inicio a la charla con ustedes. En principio, saludar esta propuesta, un poco por lo que decía Esteban, porque es un lugar, la universidad, donde es necesario que este debate tenga una perspectiva más crítica. Yo creo que hay algo de lo que se plantea acá que trasunta los pasillos, pero que no tiene el grado de institucionalidad, decíamos ayer, el grado de presencia que le pueda dar una charla como esta, en parte porque está organizada por una institución, como el Centro de Estudiantes, que le da una legitimidad importante, y en parte por, sobre todo, la presencia de Raúl como además de un militante, su rol de diputado, que le da una entidad que no tiene la conversación de pasillo. Entonces, en principio, saludar eso, que nos parece súper importante, saludar la conjunción de, y felicitar al Centro de Estudiantes por esta iniciativa y a los compañeros del PTS también por la propuesta. Saludar también la conjunción de este espacio con otros grupos como Jóvenes por el Futuro, Extinción Rebelión, que vienen planteando algo que en nuestras discusiones más cotidianas, de muchos y muchas de los que estamos acá, o por lo menos de mi recorrido militante, son medio extraños. Poner el cambio climático en primer lugar es como una cosa que todavía
Suena extraño en nuestros debates y me parece que es súper necesario, y por fin hay un movimiento motorizado por jóvenes que nos viene a decir, bueno, hay un problema global, el cual Argentina y la región tienen mucho para aportar, y es importante que lo tomemos como uno más de tantas luchas que estamos dando. Yo soy parte del Observatorio Petrolero Sur, desde Vengo a Hablar, una organización que tiene 11 años, que viene intentando en sus orígenes vincular lo que le pasa a las poblaciones que viven en la inmediatez de la expansión de los pozos con la política hidrocarburífera más general, sobre todo intentar meter el debate hidrocarburífero dominado por hombres blancos, empresarios o variables de eso, digo, economistas, abogados, contadores, una perspectiva de las poblaciones y los territorios afectados. Con ese origen y con esa búsqueda, hoy estamos intentando criticar la política hidrocarburífera más en general y empezar a pensar horizontes posibles alternativos a eso, cosa que no es para nada sencilla. En un país donde el 85% de la energía se produce fruto de los hidrocarburos, digo. El 51% de la energía total del país, la fuente primaria de energía que se dice, son de gas, y el 35-34% petróleo. Estamos hablando del 85%, solo el 15% restante son otras fuentes. Entonces los hidrocarburos tienen, en términos del país, en términos de provincia, por otras circunstancias, porque son la principal fuente económica de la provincia, una importancia sustantiva. Queríamos organizarlas por la exposición en 3 ejes. Uno primero, más general, intentando dar cuenta rápidamente de la interconexión, de la inherencia entre la energía fósil, los hidrocarburos y el capitalismo tal como lo conocemos hoy. Rápido, somero, sucinto, pero tirar un par de líneas sobre eso. Una segunda instancia donde les queremos plantear, les queríamos comentar un poco cómo venimos viendo que es interesante poder pensar Vaca Muerta, o cómo lo estamos pensando. Y un tercer momento, intentar hablar algo más sobre impacto o cuestiones ambientales vinculadas con este desarrollo. En primer momento, esta idea de capitalismo y energía, capitalismo y hidrocarburos, que no podemos pensar el desarrollo de nuestras sociedades, en los términos que las conocemos, sin tener en cuenta la posibilidad que le dio a Occidente o al mundo tener una fuente de energía de la densidad de los hidrocarburos, de la facilidad de transporte y de la facilidad de acceso, fundamentalmente el petróleo, es decir, frente a la necesidad de aumento de la producción y una confrontación. Algunos autores hablan de que la explotación de hidrocarburos o la masificación de la explotación de hidrocarburos es una resolución de un conflicto de clase, es decir, es una manera, la mecanización es una manera de sacar la autonomía a los laburantes que podían en cualquier momento decir no se labura y te frenaban todo. Bueno, pero digo, está vinculado el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra producción con los hidrocarburos. Y los hidrocarburos tienen una cualidad físico-química fundamental, que es que tienen una densidad energética muy importante y que son de fácil acceso, o tenían esa cualidad, la de fácil acceso. Paulatinamente, estos reservorios de fácil acceso, es decir, uno hacía un pozo y salían a 200, 300 metros, empieza a ser cada vez más complejo, se empieza a perforar más hondo, se empieza a buscar nuevos reservorios y paulatinamente llegamos a lo que nosotros estamos intentando proponer hoy como energías extremas, energías donde la sencillez, que era parte de la bonanza que tenían los hidrocarburos, empieza a ser muy complicado y empieza a aparecer fuentes de energía que se obtiene de una manera mucho más violenta, mucho más dañina, mucho más cara, y que es lo que denominamos energías extremas. Acá, o en esta región, en esta zona, en Argentina, estaríamos conociendo el fracking, pero hay otra fuente de energía, las aguas profundas, los crudos extrapesados, digamos, que implican una violencia que no implicaba la histórica explotación de hidrocarburos. Y hasta hace unos años parecía que se iba a acabar, digo, previo a la aparición de esta energía extrema, había un discurso de, bueno, cuando se acabe el petróleo, vamos a ver qué pasa, pero hay un pico de petróleo y el mundo va a cambiar. Hoy parece que a raíz de estas nuevas fuentes, ese límite se hubiera
alejado y el límite empieza a aparecer cada vez más de la mano del cambio climático. Un consenso científico abrumador que dice que si seguimos promoviendo emisiones de dióxido de carbono en general, acá vamos, o nosotros queremos promover también la idea del metano en particular, porque es lo que está vinculado más a la producción o a la extracción de gas. El mundo va a tener una modificación de tal manera en su clima que no sabemos qué puede pasar. No hay certeza de que las condiciones naturales sostengan la posibilidad de la vida del planeta o, bueno, sin que sea tan drástico que muchas poblaciones mueran. Cuestiones que no se saben, no está claro qué puede pasar. Para eso hay un número, una cantidad de emisiones posibles de hacer, posibles de emitir, y eso es un poco el debate que se da en los organismos. ¿Quién puede, cómo puede emitir cuánto dióxido de carbono? ¿Qué está permitido, qué no? Y un poco el debate que nos viene a traer el cambio climático es cómo minimizar, frenar, disminuir las emisiones que el capital, tal como lo conocemos, el capitalismo en nuestra sociedad están haciendo para con el planeta. Entonces el límite, digamos, deja de ser que ya no va a haber más hidrocarburos, sino que el límite es, tenemos que dejar de quemar hidrocarburos y otro tipo de, otro tipo de producciones hay que cambiarlas también, pero los hidrocarburos sin lugar a dudas tienen un componente muy importante en ese debate. Pero conociendo el límite y todo, el desarrollo como lo conocemos, tanto los empresarios como los gobernantes parecen no estar a la altura de decir, bueno, hay que hacer cambios drásticos. Y ahí somos nosotros, nosotras, los que vivimos de nuestro salario, las que sufrimos los impactos cotidianos de este tipo de explotación, los que nos tenemos que poner las pilas y ver cómo organizamos para intentar generar esas torceduras, esos cambios que no parece que vayan a venir de los acuerdos empresarios ni corporativos, mucho menos. Gubernamentales ni corporativos, quise decir. Ese es el primer punto, capitalismo y energía. Ahí hay un núcleo para hidrocarburos particularmente, un núcleo interesante para entrarle. En segundo lugar les quería contar, les planteaba, nosotros venimos intentando hablar del megaproyecto Vaca Muerta, porque justamente que el hidrocarburo esté en el subsuelo necesita para ser convertido en un recurso, en un valor de cambio, una serie de intervenciones en la superficie. Esto está haciendo, o creemos nosotros, sí, está haciendo que nuestros territorios cambien. Y es un poco lo que queremos mostrar en esa imagen. Cuando hablamos de Vaca Muerta, en general, en una acepción restrictiva, estamos hablando de una formación en el subsuelo que tiene 30.000 kilómetros cuadrados, es decir, una vez y media el tamaño de Tucumán o un tercio del total de la provincia de Neuquén, aunque no está solo en la provincia de Neuquén, el sur de Mendoza y Río Negro fundamentalmente, pero algo de La Pampa también está implicada o tiene porciones de ese subsuelo. Ustedes saben, desde el 2006 está claro en la legislación argentina que las provincias son las que tienen dominio, por lo tanto la potestad sobre la explotación de los hidrocarburos, entonces son como el sujeto de esa política, aunque bueno, el gobierno nacional se reserva algunas potestades al respecto, pero entonces, son 30.000 kilómetros cuadrados, pero a nosotros nos parece importante vincular que gracias al desarrollo de esta formación se pueden explotar otras formaciones similares, de similar complejidad, igual de complejas o parecidos de complejas. Entonces ya no es solo Vaca Muerta, sino que es Quintuco, es Lajas, Punta Rosada, son otras formaciones que este tipo que Vaca Muerta habilita, pero no es solo las formaciones, sino como les decía, lo que pasa en superficie. Entonces empezamos a tener la necesidad de mejorar los oleoductos, los gasoductos, aumentar y modificar las refinerías, mejorar o tender nuevas líneas de tren. Y entonces empezamos, como que la explotación de Vaca Muerta, un científico todo. La explotación de Vaca Muerta empieza en la generación de insumos que antes no eran necesarios, como la arena, los químicos y el agua, por lo menos no eran necesarios en la envergadura que son necesarios hoy. Entonces hay que traer la arena de Entre Ríos, o de Chubut, o de China, de Brasil, y igual los químicos, igual los ductos, igual un montón de cosas. Entonces vemos un tendido, una red, donde ya lejos de ser añelo, cuando a veces hablamos vamos a Vaca Muerta por ir a añelo, empezamos a pensar Vaca Muerta como un sustrato importante de Argentina, 6-7 provincias vinculadas, donde está la capital federal, donde está Bahía, donde está Mendoza, donde está Trelew,
por ejemplo, pero también Chile vía los gasoductos de exportación, vía los puertos que hoy tiene Chile para importar, pero que podrían ser reconvertidos en puertos de exportación, o igual el proyecto principal sobre eso está en Bahía Blanca, o sea, convertir a Bahía Blanca en un polo exportador de gas. Hoy se importa por Bahía Blanca vía barcos. Pero bueno, empezamos a pensar en una lógica mucho más grande donde también las empresas empiezan a tener un rol distinto y no podemos dejar de pensar en todas las mamushkas corporativas donde YPF tiene su empresa o parte de sus acciones en paraísos o guaridas fiscales, YPF por decir otra, pero Tech Petrol, Panamérica, todas. Entonces ya no es solo esta región, sino que hay una red global que está mirando y que le importa lo que pase por acá. Nos parece que mirar eso hace cambiar un poco el chip de pensar la culpa, o cuando hay que hablar de Vaca Muerta hay que hablar con el intendente Añelo, que a veces parece que fuera así, o con el gobernador de Neuquén, que claramente es un sujeto importante en las definiciones de esto, pero que empieza a tallar otras cuestiones y otras dimensiones, otros enfoques, otros lentes. Y bueno, y rapidito voy a la tercera instancia, que tenía que ver más con los impactos ambientales particularmente, o algunos impactos ambientales. Nos queríamos saltear agua, aire, arena, nos parecía que en esta casa, si no fueron discutidos, hay mucho laburo para leer, para ver, nos parecía interesante ver otras cuestiones. Un primer punto es la intensificación la intensidad, digamos, del desarrollo de capital hace que cada vez sea necesaria una expansión más grande de la explotación, y eso se ve en Neuquén en un momento previo al desarrollo de Vaca Muerta, pero que es estructurante el desarrollo de Vaca Muerta posteriormente. Lo queríamos mostrar en algunos gráficos. Esas son las concesiones de distinto tipo petroleras, no solo de explotación, sino también de exploración, y otras que ni siquiera son de exploración, son previas. En 2002 al 2010, excepto lo verde oscuro acá abajo, que son los parques nacionales, el resto son áreas de explotación hidrocarburífera, y se va viendo cómo paulatinamente, de ser las amarillas áreas de explotación y las verdes de exploración, en 2008 pasa las azules y la fucsia, pongámosle, pasa a ser áreas de una empresa provincial, IDENES, una empresa que crea el gobierno para gestionar los hidrocarburos. Y sobre finales de la década se transforma en GP y le entregan todo el resto del territorio que estaba sin lotear, digamos. No sé si saben, pero hay una especie de loteo de los hidrocarburos. Le dan a Total una porción de tierra, y sobre esa porción de tierra puede hacer lo que quiera, haya quien haya en el medio. Tiene potestad para perforar, haya lo que haya en el medio, digo, haya una comunidad, una ciudad o un pueblo. Hay un canon que tiene que pagar al propietario, ese sujeto, se sujeta y perforar. Bueno, la totalidad de la provincia de Neuquén, excepto los parques nacionales, están entregados a petroleras. A partir del 2010, estos viejos, lo estuvimos discutiendo hoy, si lo poníamos o no, lo que empezó a pasar es que esta radicalización de la extensión se empieza a intensificar, es decir, las áreas se empiezan a fraccionar. Estas grandes superficies de extensión, de 250 kilómetros cuadrados, 320, 180 kilómetros, se empieza a fraccionar y las compañías empiezan a avanzar sobre terrenos todavía más chicos, empiezan como a radicalizar la ocupación. Y esto se da particularmente con los hidrocarburos no convencionales, o lo vemos particularmente con el fracking, por una cuestión básica del desarrollo, de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Lo que vemos ahí son lo que producen los pozos promedio por día, por año. Está 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Es decir, el primer día es de los pozos promedio del año, digamos, se produce esa cantidad y rápidamente la producción de hidrocarburos cae. Esto no se da con la explotación convencional. Uno hace un pozo y durante mucho tiempo el pozo producía. Esa curva se sostenía un poco más. Esta caída rotunda, al poco tiempo, a los 3 años, a los 4 años, ya la producción de un pozo fracturado es despreciable, hace que para sostener los niveles de producción sea muy alta la productividad inicial. O sea, un pozo produce mucho el primer día y el segundo día ya produce mucho menos. Y al año produce la mitad. Y a los 3 años produce el 10%. Esto del territorio, ¿cómo se ve? Se ve que para sostener la productividad hay que multiplicar la perforación.
Entonces tenemos que estar perforando todo el tiempo para que haya... ¿Te quedan 5 o ya va hace rato que disculpa, ahí vamos. Esto como se ve así. Eso es añelo 2013, 2014, 2018. No sé si se llega a ver. Pero el chiste es que cada vez hay más agujeritos blancos. Esos agujeritos blancos son las locaciones donde hay pozos. Es la misma foto de Google Earth. Esto es Ashen 2010-2016. Los agujeritos blancos no todos, pero casi todos en 2016 son pozos de fracking de Ashen. Y esto es Neuquén Plotear. Acá no. La ruta, la circunvalación, donde está la planta de Pluspetro o de YPF, la rotonda esa, eso es lo que no se ve cuando uno pasa, porque es muy difícil verlo, pero desde arriba se ve así. Estos pozos no llego a ver, pero de la barra para abajo, imagino que la mayoría ubica lo que estamos hablando, están al lado de la ciudad de Plotier. Muchos se acordarán lo que pasó en 2013 cuando se prendió fuego el pozo, que estuvo, nosotros decíamos como una barbaridad que estuvo 5 días prendido, fuego al lado de las casas. Bueno, ahí vamos a tener 20, 25 días prendido un pozo acá a 70 kilómetros y los funcionarios cuando les preguntás dicen, no, está todo bien, no pasa nada. Hay un compañero de una revista de Buenos Aires, Cítrica acá, venía espantado de hablar con funcionarios porque le decía justamente, contaminación, ¿qué? No, está todo bárbaro. Pero bueno, digo, esta es la particularidad que vemos en superficie de lo que está pasando con la explotación hidrocarburífera. ¿Por qué? Justamente por la caída abrupta de la producción. Entonces necesitamos hacer muchos pozos. ¿Estos pozos qué ocasionan? Que los problemas que ya teníamos de la explotación convencional, que eran muchos, se multipliquen por decenas, y además trae aparejado que cada pozo es más complejo. Entonces cada pozo tiene más problemas, pero además son muchos más pozos. Esto es lo que podemos ver en superficie, meternos en el subsuelo es un lío, pero bueno, en superficie ya se ven cosas por lo menos preocupantes. El otro tema, y son 3 nomás creo, así que ya voy terminando. A raíz de la jornada, esto es un estudio en los pocos que nosotros conocemos, una organización yankee que se llama Oil Change International, o algo así, mi inglés medio malo, y habla de cuánto implicaría la explotación de la vaca muerta en términos de emisiones vinculadas a un cambio climático. Y los dos cuadritos, estoy con la compu acá en el equilibrio, pero estos dos chiquitos, el verde sería la totalidad de emisiones restantes para que entrar en una situación de caos si el aumento promedio donde se entra en un caos climático son 2 grados, o sea, la temperatura mundial puede cambiar 2 grados. Sería el cuadrado verde. Ese era el primer acuerdo. Más recientemente se acordó que en realidad 2 grados era mucho, que había que ir a 1,5 para tener certeza, porque 2 grados ya estábamos en un límite, que sería el azul oscuro. El celeste claro sobre las emisiones posibles del globo para que el cambio climático tuviera un impacto brutal. El celeste claro es las emisiones totales de los hidrocarburos de Argentina. Según lo que estima una oficina yankee, que es la Agencia de Información Energética Norteamericana, sobre los recursos que hay en Argentina. Porque bueno, hay que ir a Estados Unidos para hacer los recursos estimados, ¿no? Y tomarlos como válidos. El otro, y estos eran los efectos especiales, el otro cuadrado que sería marrón, es sobre la total, o sea, es el porcentaje que ocuparía vaca muerta según la estimación de esta misma agencia norteamericana. La explotación solo de la formación vaca muerta, que es una de las formaciones no convencionales, ¿verdad?, ocuparía, si no me equivoco, el 6% del total mundial de emisiones posibles de explotación. Y el otro es según otra consultora muy importante, Rystad, que sería algo así como el 2% de las emisiones globales posibles sobre... por acá, no, sobre el cambio de 2 grados, el cambio de 1,5, pero bueno, mucho, digamos, lo que podría implicar vaca muerta en términos de su desarrollo masivo, en términos de cambio climático. Lo traigo porque digo, es la semana, porque me parece que es importante en este ámbito. Finalmente, otra novedad, o cómo decirlo, extrañeza, de la cual muchos y muchas estábamos advertidos porque uno, digo, traduce el material que pasa al otro lado, es lo que medio se está viviendo desde por lo menos el año pasado en San Salvo Bonito con los temblores. Este es un mapa generado por, bueno, el primer mapa de Neuquén donde avanzan las áreas, es un mapa de Pérez Roy, un compañero de la Universidad de Quilmes, digo, para asignarnos, no es trabajo nuestro, esto tampoco, de Javier Grosso, de esta casa, que básicamente muestra dónde están los pozos, que son los agujeritos naranjas, estos son los barriales, y Marimenuco, pozos no convencionales, lo naranja,
y hay una allá violeta, arriba no sé si ven una cruz, una estrella. Ese es el último, el anteúltimo sismo que hubo donde se registró. Los rojitos que están más abajo son los sismos en Sausal Bonito. Registrados en principio por una ONG chilena porque no había mediciones. Ustedes saben que recién pusimos sismógrafos porque no había plata. O sea, la Universidad Nacional de San Juan estaba haciendo un estudio, uno hacía un equipo de investigación, dijo, che, dicen que el fracking trae sismos, porque hagamos los sismógrafos, veamos qué onda. En 2015 sin plata y lo sacaron. Y una ONG chilena, así buena onda, qué sé yo, empezaba a medir lo que estaba pasando y ahí sabemos. Además que la gente se le cae a la casa, ¿no? Pero digo, ahí sabemos, y ya termino, lo que está pasando. Recién ahora pusieron 2, anunciaron 20, faltan 18, bien, gracias. Digo, lo grave de esto es que los tipos te decían que iba a haber sismo cero, todavía no está comprobado, que es el fracking, no está comprobado. Pero lo que te dice Sausal Bonito es hace fractura y tiembla. Hasta ahora lo que estaba comprobado era que, más que por la fractura, era por la inyección. Mucha del agua que viene se inyecta en pozos sumideros, entonces eso aceita las capas tectónicas. Pero recientemente en Inglaterra lo que se comprobó es que también, según la formación, y claro, cada subsuelo es un mundo, digo, no es que vaya a pasar esto acá, pero también la fractura podría generar sismos. En Inglaterra, frente a los sismos de 2 grados, se para el proyecto. Acá hemos tenido sismos, creo que más grande de 4 o 3 y algo, y seguimos para adelante. Digo, y para no extenderme, creo que ahí terminaba. Nada, saludamos la actividad, nos parece que es súper importante que la universidad, que la organización de izquierda, que los movimientos sociales, que los movimientos juveniles empecemos a tomar cartas en el asunto, un asunto que no había sido expropiado, que manejaba YPF en el mejor de los casos y algunos funcionarios, y que es un debate que los implica fehacientemente, para decirlo más pronto. Muchas gracias y bueno, te doy la palabra. Bueno, primeramente cuando pensaba la charla pensaba, bueno, de dónde encarar este tema y se me ocurrió contar un poco de dónde vienen estas problematizaciones. Algunas cosas contó Esteban sobre cuando me presentó y otras cosas voy a contar yo un poco ahora. Empiezo a interiorizarme con el tema de Vaca Muerta a fines de 2012 cuando presento mi formulación para la beca de iniciación a la investigación para graduados de la Universidad Nacional del Comahue. No es una cuestión menor porque me parece que ahí hay un financiamiento público y de la universidad que está bueno que también lo podamos aprovechar para usarlo con perspectiva crítica en relación a estos temas, ¿no? Porque el financiamiento en general siempre se usa y la mayor cantidad de financiamiento es cierto que viene para carreras técnicas, pero bueno, también es una forma de iniciar y de pensar ese financiamiento público en ciencia y técnica desde otra perspectiva. Que también hace pensar qué hago yo, licenciada en comunicación social, pensando y hablando sobre Vaca Muerta, ¿no? Que no soy ingeniera, ni nada por el, ni geóloga, ni nada por el estilo. Más o menos en ese mismo momento, en 2013, se conforma la multisectorial contra la hidrofractura y yo participo también de esa instancia de la conformación desde mi organización de base, que era Tierra para Vivir. Y también esta es como la tercera pata, digamos, que es decir, bueno, Tierra para Vivir y Marabunta como espacios políticos que también contribuyen a mi reflexión en torno al tema. Sobre todo para tampoco separar la producción de conocimiento científico de esas otras esferas en las que estamos involucradas todo el tiempo, ¿no? Que muchas veces aparece como fragmentariamente porque es una imposición también de cómo se piensa la ciencia, que una cosa es la militancia y otra cosa es la ciencia, y cuán importante es pensar ese conocimiento y esa producción de conocimiento desde un lugar de politización y desde un lugar situado desde donde lo estamos produciendo. Y esto que cuento, no lo cuento porque para que ustedes sepan qué buena es mi vida individual, sino sobre todo para pensar en cómo colectivamente empezamos a discutir estos temas y cómo se dan esos procesos intersubjetivamente. O sea, que no es, muchas de las cosas que yo voy a decir ahora no son mis conclusiones individuales, sino también todas conclusiones que hemos podido ir construyendo a partir de todos esos procesos de reflexión grupales, organizacionales, políticos. Y científicos también, ¿no? Porque en los espacios también en donde colectivizamos ese conocimiento también problematizamos este tipo de cuestiones.
Y ahí entonces empecé a pensar un poco cómo se inicia, de algún modo, entre comillas, ¿no? Porque no es que empieza ahora el reclamo, pero sí cuáles son las primeras acciones políticas concretas que se hacen en el espacio público para luchar o para manifestarnos en contra de los hidrocarburos no convencionales. Y las primeras actividades tenían más que ver con la cuestión socioambiental por una parte, más bien ambiental, menos socio, que la fuimos incorporando con un proceso, y con la gestión de los bienes naturales, ¿no? O sea, seguramente se van a acordar del pacto Chevron-YPF y de la represión que sufrimos por horas, y eso tenía que ver un poco con la gestión de los bienes naturales, pero también con qué tenía o qué producía la incorporación de capitales transnacionales en relación al tema del petróleo y al tema de los hidrocarburos. Y después, bueno, cuestionar la técnica, el fracking, qué consecuencias tenía, estudiar un poco qué estaba pasando en Estados Unidos, que es el país más fracturado del mundo, bueno, qué podía llegar a pasar acá, cómo podíamos proyectar eso. Y después cuestionar también la reestatización de solo el 51% de las acciones de Repsol YPF, en esa YPF Sociedad Anónima, que se gestan los cimientos de la YPF Sociedad del Estado, pero que no tiene nada que ver con la YPF Sociedad del Estado, no solo porque los gobernantes no quieren que tenga que ver, que es importante y no lo vamos a desestimar, sino también porque, de alguna manera, cuando pensamos la historia va para adelante, ¿no? Entonces, el capitalismo en su etapa de globalización y neoliberalismo no va a volver para atrás hacia el desarrollismo, que fue un poco el momento más importante de esa YPF Sociedad del Estado, y es muchas veces lo que recordamos, y principalmente si somos de acá, y principalmente si tenemos familia ex-YPFiana, que es lo que nos recuerda y nos trae buenos recuerdos, digamos, de esa YPF Sociedad del Estado. El tema es que la acumulación de capital traspasó ese límite fronterizo. El capital hoy tiene la posibilidad y la libertad de circular por cualquier frontera, no así las personas, porque la globalización tiene esta cuestión que por ahí no se dice, ¿no? Pero la globalización no es globalización para todos, es globalización solamente para el dinero y para los capitales. Y entonces el petróleo ya se convirtió en una commodity. Aun cuando quisiéramos ponerle un precio nacional a eso, ya tiene un precio internacional. Entonces, vos podés elaborar política pública, como por ejemplo precios sostén, como por ejemplo subsidios, pero de todas maneras las empresas siempre van a ir camino a reclamar lo que es el precio internacional del petróleo, que es un precio que no manejamos. O sea, digo, no maneja Argentina. Hay países que manejan, pero que también ese manejo también se da de manera de disputa, ¿no? Y de luchas internas. Bueno, sabemos lo que pasó con los drones en Yemen, cómo se prendió fuego la refinería, o sea, y que ya se están haciendo claras asociaciones de por dónde puede llegar a haber venido todo el tema de esa explosión. Entonces, poder recuperar la idea de una YPF Sociedad del Estado es simplemente una cuestión que nos queda en el imaginario, pero que el Estado aproveche la oportunidad y utiliza ese imaginario que ya existe, como para decir, bueno, estamos camino hacia un desarrollo mejor, hacia un capitalismo serio. Un poco así se inicia, ¿no? Esas primeras actividades. Ahora, de algún modo, y el hecho de estar en constante movilización y discutiendo, saliendo en los medios, llamando a los periodistas, además, también nos obliga un poco a seguir profundizando, ¿no? En el debate. Y ahí empezamos a discutir, bueno, ¿para qué se necesitan los hidrocarburos? Porque hasta ahora los hidrocarburos eran algo bueno, que nos van a dar desarrollo, y había un grupo de bloques que estaba reclamando que eso no iba a ser así. Entonces ahí aparece esta conexión entre los hidrocarburos y la matriz energética, que no era algo que teníamos antes tan sencillamente pensado y tan internalizado previo a 2013. Entonces son todas cosas que de alguna manera la lucha, el conflicto social va dejando como para poder pensar también desde qué lugar podemos pensar hoy la intervención y recuperando todas esas trayectorias de resistencia también como conocimiento que está bueno poder poder acumular de alguna manera en términos sociales, ¿no? Y en ese momento, cuando empezamos a hacer todas esas conexiones, las respuestas del gobierno en relación a los movimientos que estábamos poniendo en discusión, el avance de la frontera hidrocarburífera, tenía de alguna forma como tres patas, ¿no? Se expresaba de tres maneras diferentes. Por un lado, la ridiculización. En ese momento, el planteo central fue el del terrorismo ambiental. O sea, hay gente que es un terrorista ambiental, que en el plano de cuidar la naturaleza va a destruir la posibilidad de desarrollo del país.
Después la desestimación de los reclamos, que hoy es cierto lo que decía Fernando, no podemos decir que los sismos o que el aumento de la actividad sísmica en Sausal Bonito está directamente relacionado con el avance de la explotación hidrocarburífera no convencional, pero antes no lo había, digo. Y en ese momento la discusión era fracking hubo siempre. Si fracking hubo siempre, el petróleo en Neuquén existe hace 100 años y el movimiento sísmico de ese modo, digamos, y tan profundizado no existía. Y la última, que no es porque sea la última, pero es una cuestión importante para ver cómo funciona el Estado y también para prepararnos para lo que viene si decidimos como sociedad enfrentar a los no convencionales, es la violencia física y la violencia judicial. El pacto Chevron-YPF es una muestra, ¿no? O sea, tocamos algo ahí que no se podía tocar. La democracia, demostrar que la democracia es una ficción, de algún modo, porque cuando el pueblo en la calle te está diciendo, ojo, porque esto no estamos de acuerdo con esto, frenalo, porque discutámoslo más, nos hicieron una pantomima en el DUAM diciendo que estábamos debatiendo y inmediatamente inauguraron la refinería de Anielo y aprobaron el pacto Chevron-YPF. Aún con toda la represión afuera, avanzaron con la sesión. Pero también la violencia judicial, sobre todo con las comunidades originarias, porque son las comunidades indígenas las que han sostenido todo este tiempo constantemente la lucha en contra del avance de los no convencionales, y ahí en esos sectores aparece, o sea, primero le queman a 2-3 días de la sanción del pacto Chevron-YPF, le queman rucas al Lof Campo Maripe, y hoy, hace un par de meses, después de un gran proceso de criminalización y que la justicia finalmente dijo que el Lof Campo Maripe, en una discusión entre particulares, entre comillas, entre un privado que decía que el Lof Campo Maripe estaba usurpando los territorios, finalmente se resuelve judicialmente por todas las vías judiciales que el Lof Campo Maripe queda sobreseído de ese delito, a que los 15 días lo vuelve para atrás. Yo de justicia y de aparato judicial no sé nada, así que lo podemos analizar más en complejidad, pero claramente tiene que ver con lo político también y no lo podemos desestimar porque Campo Maripe está afectando intereses provinciales súper importantes. Y ahí pensar, bueno, cómo funciona el Estado cuando no logra conseguir ese consenso político, ¿no? Cuando el Estado tiene vías, el Estado capitalista tiene vías para conseguir ese consenso político, cuando no lo consigue aparece la herramienta de la coerción. Esto no lo digo yo, lo dice Gramsci, pero lo podemos ver expresado en este caso específico. Y otra cuestión que es importante pensar en ese sentido es las diferencias que hay en relación a otro tipo de luchas, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en otras luchas ambientales, incluso en la provincia, Loncopué consigue sacar un referéndum en contra de la megaminería a cielo abierto. Entonces, si Loncopué consigue eso, ¿por qué no conseguimos algo parecido con el petróleo? Si son dos actividades que están afectando a la naturaleza. Y en algún punto tiene que ver lo económico. ¿Por qué no es lo mismo? Porque para la provincia no es lo mismo. La megaminería a cielo abierto, a pesar de que hizo todo lo posible y lo imposible porque no saliera el referéndum en Loncopué, en el fondo no es lo que afecta tangencialmente. Si la megaminería afectara los intereses más profundos del Producto Bruto Geográfico, ni siquiera hubiesen dejado hacer el referéndum. Hubiese pasado lo que pasó en el pacto Chevron-YPF. Me arriesgo a pensarlo, discutámoslo. Y en todo ese marco, y pensando toda esta situación, pensar también, bueno, ¿qué experiencia, con toda esta trayectoria de hidrocarburos y de petróleo en la provincia, qué experiencias teníamos en 2013 y tenemos hoy incluso para decir, bueno, pensar qué nos ayuda a discutir este avance de la frontera hidrocarburífera? Y en 2013 había poco. Centralmente en contra de los hidrocarburos había dos líneas que en principio parecerían estar desarticuladas o que no van en sintonía. Uno, toda la lucha que se da y que es la gesta del movimiento piquetero en Cutralcó y Pastahuíncul después de la privatización de YPF por las consecuencias que deja esa privatización.
si lo pensáramos en términos teórico-conceptuales y de los aportes que hace Marx, podríamos decir, ahí estaba el debate, la contradicción capital-trabajo, ¿no? Gente que se quedaba sin trabajo, producto del avance del capital transnacional y producto del avance del neoliberalismo, que sale a la calle a luchar porque quiere conseguir trabajo. Y esa consecuencia de la desocupación la tiene, en este caso y en esta provincia, fundamentalmente la privatización de YPF. En otras provincias también, ¿no? O sea, no es solo Neuquén, pero pensando en Neuquén específicamente. Y la otra enseñanza también viene de las comunidades mapuche, que es la evidencia que queda en los cuerpos, en las cuerpas de la comunidad Cachipaín y Painemil, de lo que fue la explotación masiva de Loma La Lata. A fines de la década de 1990, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acá digamos, es como citar fuentes, pero citar fuentes porque esa fuente nos permite pensar en cuán grave es esto, ¿no? Y que hay estudios hechos, porque después han salido estudios, incluso de la misma universidad, diciendo que no hay contaminación. Para mi gusto, con una irresponsabilidad muy grande, porque la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que las comunidades cercanas a los yacimientos tenían afectaciones de todo tipo, digamos, desde metales pesados en sangre hasta contaminación de agua, contaminación de aire, de suelo. Ni hablar las respuestas del gobierno, ¿no? Que siempre son las mismas. Contaminación no hay, porque el pozo prendido fuego, emitiendo gases, y contaminación no hay. Y después también discutir que fue todo un debate, ¿no? Discutir esta idea de contaminación y pensar también en la degradación, en aquello que no puede ser reparado. Porque en general la otra perspectiva es, bueno, la contaminación sí se produce, pero no estamos reparando, se está remediando, estamos limpiando jarilla por jarilla, no va a pasar nada. Y hay algo de esa, aun cuando vos logres, si pudieras hacer eso de limpiar jarilla por jarilla, hay algo que queda en la naturaleza que no vuelve para atrás después de un derrame, después de una explosión de un pozo y demás. Y esto el cambio climático nos está demostrando. Y esta contradicción podríamos pensar que es esa contradicción que quizás a fines de los 90 no estaba tan en boga y de a poco el movimiento socioambiental, las luchas socioambientales han logrado ponerlo en escena, que es la contradicción de capital-naturaleza, ¿no? O la contradicción que hoy le llamamos de capital-vida, que es esa contradicción que nos muestra que no podemos pensar solo la contradicción capital-trabajo, porque sin naturaleza ni siquiera tenemos la posibilidad de que exista esa contradicción. Entonces la necesidad de pensar esa articulación de las dos contradicciones es fundamental para pensar también la resistencia de todas estas avanzadas en contra de la naturaleza. Un poco pensando en esto y pensando también en la proyección y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Porque a veces es como tan catastrofista que nos quedamos sin herramientas y decimos, bueno, ya está, no se puede hacer nada. Se me ocurrían como dos líneas se me ocurrían a mí, digamos, pero discutiendo con compañeros, con compañeras, dos líneas para dejar como abiertas puertas para seguir debatiendo en torno al tema. Una tiene que ver con el movimiento feminista, que hoy tiene un gran impulso, y que también en ese gran impulso el cuidado de los bienes naturales forma parte de la línea política de varias de las organizaciones que integran ese movimiento feminista. Y de varias personas también, de varias mujeres, trans, no binarias, travestis, lesbianas, etc. Y es un poco que también en este movimiento feminista, cómo estamos problematizando esas tareas del cuidado. Históricamente nos habían tocado las tareas del cuidado. Ahora dijimos, bueno, pero esto no es natural. Y por más de que dijimos esto no es natural, dijimos, bueno, pero sí lo queremos hacer, o quizá lo queremos hacer, pero no lo queremos hacer en base a lo que nos imponen desde afuera, lo queremos hacer en base a lo que entendemos que tiene que ser el cuidado y las tareas de cuidado. Entonces ahí, de alguna forma, en la expresión de esa resistencia, aparece esta distinción clave para poder pensar la naturaleza desde otro lugar, que es la distinción entre valor de uso y valor de cambio. Poder pensar esas tareas de cuidado hacia el valor de uso, ¿no? Esas tareas que nos permiten reproducir nuestra vida, esas tareas que nos permiten darle de comer a nuestras familias y que nos permiten calefaccionarnos cuando haga falta, movilizarnos cuando haya necesidad, pero no esas tareas que nos obligan a reproducir el sistema tal cual está dado. Entonces, ¿la energía para qué se está usando? Si la energía se está usando como valor de cambio, es decir, si la energía sirve, la energía que se produce en Neuquén sirve para que en Catamarca las mineras
extraigan minerales y se los lleven afuera y no nos sirve esa energía. Ese uso de la energía es un uso basado en el capitalismo y en el valor mercantil de la energía, que no es algo que querramos ni defender, y por el contrario lo que queremos es ir en contra precisamente de ese tipo de uso. A diferencia de un uso que tenga más que ver, y que tenga que ver precisamente con el uso de la energía para poder vivir, ¿no? Entonces, una cosa es la energía para poder vivir y otra cosa es la energía para acumular capital. Y ahí el movimiento feminista tiene mucho que aportar. Ojalá podamos hacerlo, ojalá estemos a la altura de las circunstancias de lo que nos demanda el momento, ¿no? Y otra de las cuestiones es una de las bases programáticas de Marabunta, que es el ecosocialismo. Le decimos ecosocialismo porque lo tomamos un poco de autores que trabajan el concepto desde el marxismo ecológico y desde poder pensar otra forma de socialismo. Podemos discutir si ese es el nombre, pero lo más importante es cómo se compone, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo cuando decimos ecosocialismo? Estamos diciendo que el cambio, ese cambio que queremos, lo tenemos que pensar en base a tres ejes. Un eje claramente son las relaciones de producción, o sea, no vamos a cambiar las cosas de fondo si no cambiamos que hay gente que tiene los medios de producción y se beneficia de eso, y gente que no los tiene y se perjudica y lo único que tiene es la venta de su fuerza de trabajo para poder seguir viviendo de algún modo. La otra son los modos de producción, y acá está el sistema científico-técnico como la base, ¿no? La técnica, ¿qué técnica usamos para producir? Y eso también tiene que ser cuestionado. Y el tercero son los modos de consumo, o sea, ¿cómo consumimos? Porque no hay manera de que podamos cambiar el mundo consumiendo como se consume hoy. O sea, sobre todo sectores que tenemos ciertos privilegios en el consumo, y ahí digamos, nos tenemos que hacer cargo, porque no es lo mismo lo que consume un barrio, un asentamiento, por ejemplo, que lo que consume una casa en el centro de Neuquén. Y no es lo mismo lo que consume una casa en el centro de Neuquén que una casa en un country. O sea, son distintos modos de consumo y no podemos seguir sosteniendo ni esa desigualdad de consumo, ni un consumo pensado en que vamos a consumir todos como el barrio privado. Y acá dejo como algunos puntos abiertos que son como para discutir en profundidad, pero que me interesa como poder plantearlos en términos de debate. ¿Por qué pensar estas tres patas en articulación? Porque hay experiencias históricas en donde las relaciones de producción cambiaron. La Revolución Rusa fue un gran proceso de transformación de esas relaciones de producción. Sin embargo, la constitución final de la Unión Soviética de a poco fue llevando a una disputa con el capitalismo al mismo nivel, queriendo dar esa disputa en términos de enfrentamiento y demás, diciendo que se podía producir lo mismo que el capitalismo, que el socialismo podía producir lo mismo que el capitalismo. Y sin discutir esto, finalmente después, o sea, tuvo todas sus limitaciones, ¿no? O sea, lo más concreto que hoy tenemos, porque se difundió por HBO, es Chernobyl, que era la producción precisamente de energía, ¿no? El problema de la producción de energía como un problema principal que termina generando la explosión del cuarto reactor, y que eso termina dejando un país, ciudades enteras sin poder habitarse. Esto no solo, o sea, lo importante es que esto no solo pasa en la Unión Soviética, porque muchas veces se toma eso y se estigmatiza, ¿no? Yo no lo estoy diciendo en ese sentido, sino precisamente para debatir que tenemos que discutir que la base material del socialismo sea la misma que la del capitalismo actual. El otro riesgo que corremos es centrarnos en los modos de producción, entonces el problema es la técnica, y ahí que aparece la revolución verde, los mercados de carbono, la mercantilización de la naturaleza como respuesta a que los capitales van a ser más conscientes de cómo van a intervenir. Y entonces eso tampoco es lo que queremos. O sea, nuestra idea de hacer algo en contra del cambio climático no es que el cambio climático genere más dinero y que genere más acumulación. No queremos que los estados estén intercambiando. Bueno, a mí me sobró medio bono de carbono, te lo vendo a vos, vos me das plata, pago la deuda externa. O sea, no ese es el esquema que de alguna manera cuando problematizamos el cambio climático estamos buscando. Y por último, en relación a los modos de consumo, si nos quedamos solo en esa pata, tenemos como un par de riesgos que se me ocurren ahora así como rápidamente. Uno es armarnos un gueto, o sea, nosotros consumimos bien, entonces nos armamos un espacio de consumo responsable y el resto de la sociedad no sabemos muy bien qué pasa.
Y la otra es quedarnos en que la base es cambiar la lamparita, ponernos paneles solares, ponernos el aerogenerador. ¿Y de dónde sale la plata para el aerogenerador? ¿Y de dónde sale la plata para la lamparita de bajo consumo? ¿Y de dónde sale la plata para las aberturas de doble vidrio que me permiten tener una eficiencia energética en mi hogar mucho mejor, de mi sueldo? Entonces, un trabajador o una trabajadora tiene que destinar plata de la que habitualmente destina para abastecer su propia vida, para ahora garantizar que el mundo no se destruya. Eso primero no va a ser posible, digamos, o sea, no hay manera de que eso en términos individuales se consiga. Pero además, lo que termina generando de fondo es la mayor rentabilidad del capital. Aparecen nuevas empresas que se dedican a nuevas cosas, vos les comprás esa empresa y terminás generando y seguir fortaleciendo ese circuito. Por eso la importancia de poder pensar, de algún modo, estas tres patas en articulación constante, y que es un gran desafío, pero que me parece que de a poco y con todas las resistencias que se han ido dando en estos tiempos y que cada vez avanzan más, estamos en condiciones de poder ir prefigurando ese mundo en el que queremos vivir, ¿no? Y con esto no estoy desestimando formas de consumo y desalienación, por ejemplo, de los residuos, digamos, o sea, yo también voy en esa línea, estamos haciendo esas cosas, separamos la basura y demás, pero sí me parece que no nos podemos quedar solo en eso, o sea, que eso tiene que ser pensado y hecho en función de una prefiguración de un mundo en el que podamos vivir todos y en el que el capital no sea el que maneje ni la vida humana ni la no humana. Y como para cerrar, porque ya creo que hablé un montón, me parece un poco recuperar esto que dijo Fer, de agradecer estos espacios. Están faltando un montón de estos espacios en los que podamos discutir y poner en común todo lo que venimos haciendo estos años, todo lo que venimos discutiendo y pensando grupalmente en torno a Vaca Muerta, y es clave poder generar estos espacios, pensando en eso de que es difícil hoy y preeleccionariamente encontrar una alternativa de gobierno patronal, digamos, que siquiera avance en cierta problematización de todas estas cuestiones. Sí me parece importante poder tener estos espacios precisamente para poder pensar en profundidad estas cuestiones y para poder organizarnos en pos de lo que aparentemente se viene a partir del año que viene. Buenas tardes a todas, a todos. Agradecerles la presencia, valorar la presencia. Estas cosas, como nos han enseñado las Madres de Plaza de Mayo, no se agradecen, pero sí se valoran el esfuerzo por ahí de compartir estos espacios. Yo recién tenía un cierto déjà vu y pensaba, no, el Centro de Estudiantes de Humanidades proponiendo estos debates y todo. Bueno, los compañeros del Observatorio Cordillera Sur, Lorena, bueno, estos nuevos grupos ambientalistas, bienvenidos sean, que recrean y llenan de oxígeno a nuestra lucha. Y bueno, también la presencia de Verónica Tripín, la profesora, que bueno, tiene un trabajo muy importante acá en la universidad y estudios, y bueno, también le ha planteado a su clase hoy estar presente, así que valoramos mucho eso, así como también la presencia de una militante histórica por la cual tenemos un respeto y un reconocimiento enorme, como es Noemí Labrune, que también está presente junto a otra gente, y saludamos. Yo pensaba, porque como me presentaba, soy obrero de salón, hace 25 años trabajo en la fábrica, y nosotros hace muchos años ocupamos la fábrica, la pusimos a producir, estuvimos compartiendo un proceso de lucha también con los estudiantes universitarios. Algunos de los compañeros y compañeras que estaban acá eran jóvenes estudiantes universitarios, puedo mirar a varios, pero no les voy a nombrar, con los cuales luchamos, defendíamos la universidad pública en la calle y defendíamos, no ante los avances del gobierno en esos años que querían privatizar, aplicar la ley de la Coñado, es decir, cada vez más hacer una universidad elitista. Los estudiantes luchaban, nosotros los obreros ceramistas luchábamos ocupando la fábrica, poniéndola a producir, y firmábamos, me acuerdo en esos momentos, un convenio, terminamos firmando un convenio marco que me tocó, yo era el secretario general del sindicato ceramista, era uno de los referentes de Sanón, que me tocó firmarlo con Ana Pechem, que era la rectora de la universidad,
una reconocida militante del movimiento popular neuquino. Entonces uno decía, ¿qué tenía que ver, no? Un secretario general de un sindicato, un trotskista, un zurdo rojo de allá, que ocupaba una fábrica con la rectora de la Universidad Nacional de Comahue firmando un convenio marco. Eso es la lucha. Esa es la lucha de clase. Y era unidad obrera estudiantil. Entonces, pensados de ese momento a ahora, que yo le preguntaba a Esteban Martínez los convenios, ¿no? En ese momento firmamos el convenio marco de la Universidad Nacional de Comahue con la gestión obrera de Sanón y el sindicato ceramista. Y hoy, la universidad tiene convenios con Chevron, con Total, Pampa Energía, Tech Petrol, Petrobras, Plus Petrol, Pan American Energy, y diría un amigo mapuche mío, Lev, nos estarían colonizando. ¿No? Pero por eso vale, justamente como acto de desagravio y como acto militante, generar estos espacios de debate. Que obviamente en estos espacios de debate vamos a tener distintas miradas iniciales, pero creo que nos motiva o nos sensibiliza esta situación que estamos viendo, y en el marco de esta huelga mundial por el cambio climático, que de alguna manera nos ayuda a poner en agenda y en poner en discusión y en debate, digamos, la situación que estamos viviendo. Para nosotros nuestra mirada como militante socialista es la de que el planeta viene sufriendo siglos de explotación capitalista, ¿no? De explotación irracional, se podría decir, de explotación depredadora, que no solamente destruye la naturaleza, sino destruye la misma raza humana, donde el origen de ser del capitalismo es la ganancia, donde el origen de lo que mueve y la forma más permanente que tiene el capitalismo es la expansión, es el crecimiento permanente, la multiplicación del capital por sobre todas las cosas. Y en eso se lleva puesto naturaleza y el género humano mismo. Digamos, si uno puede mirar de estos siglos de explotación capitalista con esos modos de explotar, justamente no teniendo en cuenta ninguno de los procesos de la naturaleza, de los procesos naturales, y tampoco la vida de quienes nos toca estar en los medios de producción, ¿no? Esa mirada de competencia, esa mirada de crecimiento por sobre todas las cosas, nos da este saqueo, este maltrato, esta explotación y esta degradación de todo, de nuestro planeta y de nuestra raza humana. Y entonces, ante eso, uno puede mirar, por ejemplo, cómo funciona el comercio y de producción de cine, etcétera, que todos podemos ver cómo todos se imaginan un futuro de la humanidad con invasión de zombies, con invasión extraterrestre, yendo a otro, pero nadie se imagina un mundo en armonía, una humanidad hermanada y conviviendo en forma armónica con la naturaleza y en igualdad de condiciones. Nadie piensa, o por lo menos no solamente los gobiernos, sino también toda la producción cinematográfica, que obviamente está financiada por millones y millones de dólares, nadie piensa en un mundo socialista, un mundo igualitario, un mundo en el que esté por encima, como decía Carlos Marx, que sea el reino de la libertad, salir del reino de la necesidad para entrar al reino de la libertad, sino más bien casi la supervivencia, como sea, como dé lugar. Entonces, justamente, esta militancia, esta puesta en agenda que están haciendo las nuevas generaciones en todo el mundo, vienen a ser oxígeno, digamos, a esta lucha que mantenemos muchos militantes, que peleamos en distintos ámbitos durante años y que hoy nos permite poner en agenda y profundizar y ampliar y aprender. En ese sentido, valoramos mucho nosotros todos los aportes que se han hecho y que se vienen haciendo, recreando, digamos, y problematizando, digamos, no solamente el problema del cambio climático como tal, en términos científicos, en términos técnicos, que son valiosísimos los aportes que se van haciendo, sino también pensar una perspectiva de transformación. Pensar una perspectiva de transformación. Y en este sentido nosotros entendemos que la contaminación no se puede democratizar o no se puede reformar gradualmente. Entendemos que hay un cambio de raíz, un cambio de matriz y hay que ir al fondo, hay que ir al hueso, en la óptica desde la cual abordar toda esta problemática, ¿no? Porque ante esta situación hay distintas sensibilidades que se revelan. Entonces, ahí están los que, impulsados por las multinacionales y los gobiernos centrales, que tienen hay un consenso,
de explotación capitalista sostenido, es un consenso armado, ¿no? Sostenido con fuerzas militares, es lo que ha pasado en Medio Oriente, es lo que pasa acá, inclusive lo que ha pasado acá, salvando las diferencias con la presencia de gendarmería, o ahora el refuerzo de gendarmería en la región, con una base que tiene el ejército chino acá en la provincia de Neuquén, y que eso pasa desapercibido, total, viene el gobierno anterior, ¿no? Con la intención de generar una base humanitaria, de ayuda humanitaria de Estados Unidos acá en la región. Esta zona que mostraba Fernando recién, acá tan cercana, ¿no? Acá a 5 minutos, a 10 minutos del centro, a 10 minutos de esta universidad, ¿no? La cantidad de pozos y cómo la foto que está ahí puesta. Es decir, ahí nomás, a metros, está la base de ayuda humanitaria. Es decir, imagínense la ayuda humanitaria de Estados Unidos, ¿qué ayuda humanitaria se puede esperar? ¿No? Por eso no son cosas que estemos hablando, cosas de Medio Oriente, del futuro o de otros lugares. Estamos hablando de acá y estamos hablando de Neuquén. Por eso es tan pertinente hablar de Vaca Muerta, porque Vaca Muerta, desde ese punto de vista, las tiene todas. Vaca Muerta, de alguna manera, concentra todas estas contradicciones que de alguna manera uno piensa en el capitalismo mundial, ¿no? El tema de la depredación, el tema de la ganancia, mientras más rápida y expansiva mejor. No importa lo que pase después o lo que quede después, pero lo que motiva la ganancia. Y en eso hay un consenso, digamos, importante por parte de los gobiernos que va en avance. Yo dejo esto acá para poder retomarlo, pero también esta situación de cambio climático y demás se da también en un marco de fuertes impactos internacionales que están sensibilizando a la población mundial y que de alguna manera también está muy bueno recogerlo y que sean un puntapié que nos incentive a motorizar la militancia. Eso es lo que fue el incendio del Amazonas, ¿no? Yo creo que eso conmovió en forma enorme y es un llamado de atención, porque es una destrucción brutal de fuentes y de recursos naturales del mundo, no solamente de nuestra Latinoamérica, por ejemplo. Y eso no fue solo en el Amazonas, en el mundo de Bolsonaro. También paralelamente pasaba en Bolivia, en la Bolivia de Evo Morales, donde hay una parte, Chiquitania se llama, de esta selva seca, que es un reservorio también de oxígeno, un reservorio de biodiversidad importantísimo, que tampoco viene siendo resguardado en términos absolutos. Entonces había un ambientalista, yo nunca recuerdo el nombre, soy malísimo para los nombres, que decía hace un tiempo atrás que en Latinoamérica de alguna manera el extractivismo fue la sepultura del progresismo latinoamericano, ¿no? Gobierno, por más progresista y el más progresista de toda Latinoamérica, nunca terminó con el extractivismo, nunca cambió la matriz hasta el final de lo que significa el extractivismo en nuestro continente. Y el extractivismo que implica depredación, pero a su vez significa dependencia, ¿no? Porque este capitalismo del que hablamos no es un capitalismo que superexplote localmente, sino que tiende a expandir, estirando sus fronteras, invadiendo, colonizando. Por eso, digamos, a nosotros, en esta parte del mundo, nos toca ser un país dependiente con rasgos semicoloniales, que dependemos justamente de una economía internacional. Y en este sentido, vale el intercambio que planteaba Lorena alrededor de lo que significó la Unión Soviética, el primer Estado obrero. Lo que no cambió de fondo en toda esa situación fue el sistema capitalista mundial, que siguió estando con sus propias leyes capitalistas que regían el mundo. Entonces, la Unión Soviética entró en ese comercio internacional y revoluciones que venían asomando en Alemania y en otros países lograron desviarla. Entonces, eso fue parte entre comillas, de un triunfo del capitalismo y del imperialismo a nivel internacional, que hizo todo lo posible, digamos, por sofocar cualquier atisbo de revolucionario, o incluso después siguió con países que quisieron mantener a unos procesos de independencia. O sea, no te permite ni siquiera tener una política independiente local. A través de distintos mecanismos de coerción económica, o sea, y el país, bueno, uno de los ejemplos, si queremos, es el de Cuba, ¿no? Un bloqueo económico durante años hasta hacerte hocicar, es ahogarte, asfixiarte. Entonces, la única posibilidad para nosotros y desde nuestra perspectiva de enfrentar esto es justamente con una militancia internacionalista.
no pensar las transformaciones sociales en términos internacionalistas y anticapitalistas. Esa es nuestra mirada. Si no se cambia la matriz del pensamiento de cómo se relaciona el hombre con la naturaleza, que es romper ese mecanismo perverso, destructivo que es el capitalismo, estamos al horno, digamos, ¿no? Como el planeta, con el calentamiento global. Perdón la analogía tan baja, pero me salen chistes así malos de vez en cuando. Los que me conocen ya saben, disculpen. No, bueno, pero esto es brutal y va de la mano, porque va de la mano con la solución también, para nosotros. Por ejemplo, esta depredación yo decía vaca muerta la concentra todo, porque como bien mostraba Fernando en este cuadro, todo el aporte que hace vaca muerta a la emanación de gases y al calentamiento global es impresionante. Es impresionante, por un lado. Por otro lado, los derrames y demás. Por otro lado, el avasallamiento de derechos de nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche, en forma permanente. Y después la flexibilización laboral para los laburantes, para los obreros petroleros. Desde el cambio de la renta petrolera han muerto 8 laburantes, porque el capitalismo es así. El capitalismo quiere todo. Entonces, no es solo explotar cada vez más rápido. No solamente llevarse puesto los ciclos naturales, sino también la vida humana. Es decir, entonces un laburante sos un costo. Y el tema es cómo bajar costos. Y está esa competencia feroz entre capitalistas que corren carrera a ver quién explota más rápido, quién explota más barato y quién saca... Bueno, esa es la carrera desenfrenada que para nosotros no se frena, sino se frena el capitalismo en conjunto, digamos, ¿no? Y en esto, tanto Lorena como una querida amiga también como es Maristeles Vampa, han dicho que, por ejemplo, lo de vaca muerta es una fotografía del consenso del fracking y del consenso de el consenso del fracking y el consenso del extractivismo que termina habiendo. Porque esto, yo miraba una publicación de unos compañeros que ponían muy bien, por ejemplo, lo que significó el gobierno de Macri este tiempo, que sacó todos los subsidios, que pegó estos tarifazos brutales que afectaron al conjunto de la población, bueno, que ha hecho todo lo que ya sabemos, por lo cual ya se está yendo, ¿no? Está en retirada. Pero, por ejemplo, solamente en el área de energía, un ministerio de CEO, imagínense, Aranguren, que era un CEO de la Shell, ministro de Energía, Redondo, que era un CEO de la ESO, secretario de Planeamiento Estratégico, de la ESO, de Pan American Energy, era Sureda, que era secretario de Recursos Hidrocarburíferos, secretario de Recursos Hidrocarburíferos. ¿No? Estamos hablando de funcionarios públicos, ¿no? Kim, de Pan American, también era de la secretario de Energías Renovables, ¿no? Parece un chiste, pero es terrible. Opic, que era el secretario de Refinación, y Comercialización de la Action, ¿no? De la empresa CEO de la Action. Rolando, que era de Sur, estaba en la Secretaría de Energía Térmica. Porto, de Total. Bueno, y así, uno puede seguir enumerando. Balboa de Action, y estaban en ARSA, Perrón en TGS, bueno, ¿no? Gobierno de CEOs. Pero después de repente aparece un tal Galuccio. Y Galuccio, que era el que estuvo al frente de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, que hoy es CEO de una empresa que le ha ido muy bien y que en estos años de explotación en vaca muerta ahora tiene casi el 6% de la explotación de petróleo no convencional acá. Galuccio. Y en ese momento, y retomar otra parte de la historia, porque es importante, digamos, de por qué nuestra mirada no es caprichosa, o los trotskos, siempre los trotskistas, siempre desconformes, y quien quiere decir trotskista. Pero es muy importante tener, digamos, la visión de la historia, toda la historia. Lorena mencionaba lo que fue la privatización de YPF, digamos, todo ese fenómeno que pegó mucho acá en la zona, acá en la región. Pero la privatización de YPF se fue llevada adelante por un gobierno peronista, por el gobierno de Menem. Y el informante en la privatización, no sé si se acuerdan, bueno, Oscar Parrilli, candidato a diputado ahora del Frente de Todes, Oscar Parrilli. Y cuando se dio toda la discusión del debate de la nacionalización de YPF, del 51% de las acciones, hubo una denuncia muy fuerte contra un CEO de la Repsol. El CEO de la Repsol denunciado era Alberto Fernández. Alberto Fernández, CEO de la Repsol, bueno, hoy el candidato a presidente de Todes, que nos va a traer un futuro maravilloso, según nos cuenta.
Pero bueno, nosotros eso, compañeros, compañeras, no es una discusión de coyuntura. O sea, es un debate profundo. Y es que si no se tiene una mirada anticapitalista, todos sucumben ante el consenso del fracking, ante el consenso de los hidrocarburos. Porque incluso el tema de vaca muerta, acá, tiene una importancia estratégica. El G20 discutía vaca muerta. El G20 lo discutió, estuvo en su temario. Es decir, y para muchos es la fuente de... Ahora, ¿yo por qué digo esto? Porque es importantísima la tarea que tenemos por delante, imagínense. Es decir, si queremos problematizar, queremos, y por lo menos nuestra posición es que el fracking hay que prohibirlo, no hay fracking democrático, no hay fracking bajo gestión obrera, no hay fracking positivo, ni hay fracking verde. Entonces estamos tocando un interés y estamos tocando un pie de apoyo por el cual tiene mucho consenso la mayoría de los partidos patronales y incluso yo por eso llamo la atención, compañeros, compañeras, todos los estudiantes de esta universidad, el tema de los convenios que hay con estas empresas. Yo no digo, bueno, salir mañana a agarrarlo al rector y hacer estas cosas y decirle no, pero empecemos a problematizarlo y empecemos a pensar qué tipo de universidad queremos y qué orientación va a tener esta universidad si los que financian los planes de estudio o los que financian el funcionamiento de la universidad empiezan a ser empresas privadas o empresas multinacionales hidrocarburíferas. ¿Está bien? Yo digo para poner en consideración la tarea que tenemos. Pero ninguna de las cosas, esta es inevitable. Una gran revolucionaria polaca que se llamaba Rosa Luxemburgo, que en las vísperas de la Primera Guerra Mundial planteó la máxima del socialismo barbarie. Socialismo barbarie. Y decía que ninguna de esas dos opciones era inevitable. Ni el socialismo era inevitable, iba a surgir naturalmente, ni tampoco la barbarie era inevitable. Digamos, pero para eso justamente hay que construir. Y hay que construir para nosotros con una mirada lo más clara posible, lo más objetiva posible, y desde ese punto de vista es de alguna manera casi un eslogan, pero es muy profundo, tiene mucha fuerza, que es si el capitalismo nos mata y el capitalismo destruye, hay que destruir el capitalismo, como horizonte profundo desde nuestra parte. Y es parte de la tarea que tenemos pendiente, ni más ni menos, una pavada. Pero si no arrancamos desde ahí con esa mirada, y en este camino, compañeros, compañeras, compartimos peleas puntuales, parciales, que aunque sean parciales son muy importantes y las valoramos muchísimo. Es decir, por eso compartimos una pelea cuerpo a cuerpo y espalda con espalda con nuestros compañeros y compañeras de la Confederación Mapuche y con muchos compañeros y compañeras ambientalistas, con compañeros estudiantes, con compañeros de distintas organizaciones, pero el tema es mantener la vigencia de lo profundo, hacia dónde queremos ir. Y hay alternativas. Hay alternativas. Desde ese punto de vista, no tenemos muchos tiempos, porque la verdad que los siglos de explotación capitalista irracional, depredadora, están llevando al límite el calentamiento global del planeta. Esto lo explicaba Fernando mucho mejor que yo, y están todos los parámetros. Se está llegando a un límite. Es decir, incluso las perspectivas son de algunas décadas y depende de muchos elementos. Y en esto vale la polémica porque, por ejemplo, el uso... primero porque surgen ante esto tendencias, por ejemplo, hay tendencias políticas que se llaman capitalismo verde, ¿no? En la que se promueven, por ejemplo, usos mejores, se promueve, por ejemplo, el poner impuestos al consumo de naftas, impuestos al consumo de carnes, pero estos impuestos, hay una estadística que está buena, yo me la había notado, que son cuestiones que lo que terminan encareciendo el costo de la vida y termina siendo casi una contaminación del IVA, porque el que puede pagar eso sigue contaminando igual, y justamente los más perjudicados son las poblaciones más pobres, ¿está bien? De estas medidas, ¿no? La medida impositiva al dióxido de carbono, ¿no? Termina siendo, porque en las estadísticas es esto, el 10% más rico del mundo emite la mitad de las emanaciones tóxicas de gases.
¿no? Que afectan, digamos, el clima. O sea, el 10% de la población más rica produce la mitad de emanaciones en gases que afectan, digamos, el clima. Y el 50% de la población más pobre de todo el planeta, el 50% de la población, contamina en términos de un 10%. Entonces, a veces lo que hay que dialogar, y como te digo, es que la salida individual y cambiar los patrones de conducta, digamos, de consumo, está muy bueno y hay que trabajarlo, pero sabiendo que lo que tenemos que tocar son, digamos, las grandes corporaciones y los que producen en escala superindustrial, digamos, esta contaminación. Porque a veces lo que tienden a hacer es aislarnos o a llevarnos al individualismo. Como decía Lorena, cada uno en forma individual, entonces somos todos responsables del planeta, como si fuera lo mismo cualquiera de nosotros que Chevron. No, no estaría haciendo lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, y yo creo que en ese sentido uno hasta culturalmente va modificando las costumbres, está muy bueno, pero no perder esto, ¿no? El individualismo siempre nos puede llevar a desviar lo que es el centro, digamos, ¿no? Que es una lucha anticapitalista más que necesaria, y a no pensarnos más socialmente. Y después apelar a la clase productora, por excelencia. Es decir, hay una pelea para dar. Nosotros cuando fue lo de Chevron, que bien decía Lorena, nosotros denunciamos porque aparte era terrible. Se estaba discutiendo el convenio de Chevron y estaba el pozo, había 20 metros, eran las llamas que había en Plotier, a 500 metros de un barrio. O sea, vos ibas al barrio, un plan de vivienda, y veías ahí, ¿no? Una cobertura a 20 metros. Y acá en la legislatura, nosotros que estábamos peleando, yo era diputado peleando contra ese convenio, decíamos tiene que ir a la comisión de ambiente, ¿no? Y nos decían, no es necesario. ¿Para qué ir a medio ambiente si es seguro? El fracking es seguro, es la técnica más segura del mundo. Y le decíamos, hermano, está ahí 20 metros, una llama 20 metros a 500 metros de las casas. Y sin embargo, pasó, ¿no? Lo hicieron pasar con 8 horas de represión, con un profesor de esta casa, de la universidad, con una bala de plomo en un pulmón, profesor Barreiro, con causas penales para muchos de nosotros, para compañeros y compañeras de la Confederación Mapuche, para estudiantes, para trabajadores, y bueno, y después muchos que estuvieron con nosotros peleando esa perspectiva en ese momento, bueno, hoy se han sumado al consenso de la hidrofractura, de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso lo lamentamos. Nosotros lo que tratamos es de mantener esa coherencia, coherencia que incluso ayer tuvimos otro debate en la legislatura por la presencia de Gendarmería, ¿no? Y se votó por amplia mayoría, incluso les cuento, el MPN también votó un proyecto que presentamos nosotros repudiando la presencia de Gendarmería acá. Parecía una cosa loca, ¿no? Y entonces una mujer del PRO, Carolina Rambó, le dice, yo a los zurdos los entiendo porque siempre dicen lo mismo, más o menos. Ahora, el MPN, dice, hace un mes atrás el intendente de Ñelo estaba diciendo que iba a hacer un plan de vivienda para los gendarmes, porque decía que estaba bueno que hubiese seguridad acá contra el narcotráfico y demás. Dice, y ahora votan un proyecto de este zurdo repudiando la presencia de Gendarmería. ¿Qué pasó en el medio? Las PASO. ¿No? Me parece magia, ¿no? Como cambia. Bueno, así van cambiando muchas posiciones. El tema es tener la coherencia, digamos, siempre de saber por lo que luchamos. Bueno, bienvenida a que se reabra la discusión. En ese momento, ¿qué nos faltó? Que los trabajadores petroleros hubiesen tomado la posta en sus manos. Porque un solo día de paro de petróleo hubiese cambiado un poco la mentalidad, el pensamiento de muchos de los diputados que están ahí. Pero bueno, nuestra apuesta es justamente a construir ahí también, porque justamente los petroleros no son nuestros enemigos, son familias de laburantes que tienen a sus hijos y a sus futuras generaciones, entonces hay que pelear esa conciencia también. Y yo creo que la presencia activa y militante de todos ustedes vale y va en ese sentido, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Gracias.